Muy buenos días, Dios me lo bendiga en este domingo 14 de julio. Los días avanzan rápidamente y nosotros tenemos que avanzar con la palabra de Dios hacia adelante, no pararnos ni estancarnos, sino tenemos que avanzar hacia adelante. Dios me lo bendiga y me lo guarde en este día. Y les saludo a todos por esta ventanilla, a toda aquella persona que ha abierto esta ventanilla, que Dios me los bendiga, que Dios les dé dirección y sabiduría para que se conduzcan todos los días de su vida, porque la vida es lo más preciado que nosotros tenemos, porque ese es un regalo de Dios. Bendiciones a todos. Rápidamente vamos a orar, vamos a poner este servicio en manos de Dios y que Dios tome el control y toda situación de todo aquello que está a nuestro alrededor y que el Señor ahora mismo amarre y ate todo principado, toda potestad, toda región celeste de maldad y todos gobernadores de las tinieblas sean amarrados y expulsados a lo profundo del abismo en el nombre poderoso de Jesús. Padre celestial, te damos la gloria y la honra a ti primeramente. Todo lugar y todo señorío te pertenece, el mundo te pertenece, Señor. Todos, Señor, estamos en tu presencia, Señor. Todos queremos estar en tu presencia, Señor. Danos dirección, danos la sabiduría, Señor. Y coloca en cada uno de los corazones, Señor, que escucha tu mensaje, que vea tu mensaje, Señor. Colócale en su corazón la paz, la dirección y el querer por el hacer en la oración. Bendiciones a todos. Vamos rápidamente. Dice la palabra, la oración que mueve a Dios. Muchos se preguntan por qué las oraciones que hacen no son contestadas. Hay muchas personas que oran y las oraciones no les son contestadas, pero la persona tiene que entender que si el Señor no le está dando la palabra, no le está dando la contestación, es porque el Señor está ahí pendiente de qué es lo que tú estás pidiendo, porque Él escudriña tu corazón. Él está pendiente de todos los pasos y de todas las direcciones que tú das día a día, porque Él es el único que está en el corazón del hombre. Amén. Dice también que algunas personas hasta dejan de orar, pues se sienten que sus oraciones no son escuchadas. Dios escucha todas las oraciones. Para Él no hay definición, para Él no hay escogencia. Para Él todos somos iguales y Él escucha todas las oraciones. Pero hay oraciones que cuando oramos no disponemos en el corazón de la oración y esa oración no llega a la presencia de Dios. Pero cuando disponemos en nuestro corazón de arrepentirnos, de pedir perdón en el momento de la oración, de poner el Padre Nuestro en el momento de la oración, esa es una oración que sale y se va a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque todo principado o la potestad de los aires no la pueden parar, porque va custodiada por los ángeles, porque ahí está la palabra, porque Dios contesta a todas las palabras, a todas las oraciones. Dios no tiene excepción de personas, Él escucha todo. Amén. Pueden que existan varias razones por las que Dios no esté respondiendo a nuestras oraciones, que son o que hayan algunas en nuestra vida que nos estén impidiendo escuchar la voz de Dios. Muchas veces no escuchamos la voz de Dios y Dios está escuchándote a ti, pero nosotros no escuchamos la voz de Dios. ¿Por qué? Por nuestras malas actitudes, por nuestro mal camino. A veces tomamos acciones porque estamos estresados, porque estamos bravos, porque estamos disgustados y maltratamos a todas aquellas personas que se nos ponen por delante sin importarnos nada. Pero después de eso se da cuenta y viene un arrepentimiento. Entonces ahí es donde la persona tiene que reflexionar y corregirse antes que el Señor lo corrija. Amén. Por eso no escuchamos la voz de Dios o no le pedimos conforme a su voluntad. Una cosa es pedirle a la voluntad de usted, al pensamiento de usted, y otra cosa es pedirle a la voluntad de Dios. Dios trabaja en el tiempo de Él, no trabaja en el tiempo del hombre. Dios trabaja todos los días Él trabaja y Él trabaja en el tiempo y fuera del tiempo, pero el hombre o nosotros queremos que el Señor trabaje a la voluntad nuestra, no a la de Él. No, tenemos que trabajar conforme a la voluntad de Él, pedirle conforme a la voluntad de Él, porque Él es el único que puede darte respuesta. El hombre por sí solo no te va a dar respuesta. El hombre es corrompible en todo su sentido.
El hombre promete, pero rompe su promesa. Dios promete y las palabras se cumplen, las promesas se cumplen y los planes también se cumplen. Amén. Entonces, Hechos 12 del 1 al 19. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó manos a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y haciéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que les custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: ciñete y átate en las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto. Y saliendo le seguía, pero no sabía qué era lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, a la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de ellos. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentró, dio la vuelta de que Pedro estaba en la puerta, y ellos le dijeron: estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: acércale esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, haciéndole buscarlo sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después, descendiendo de Judea a Cesarea, y se quedó allí. Amén. Poderosa palabra
que nos da el Señor en Hechos 12 del 1 al 19. Es que la oración del justo puede mucho. Cuando usted dobla rodilla y ora por las cuestiones que usted necesita, por las enfermedades, por los trabajos, por los estudios, por su familia, es una oración del que el Señor escucha. Él no se pecarta en no escuchar, en no cerrar sus oídos, no, Él escucha. Así como el pueblo en esa época estaba orando para que Pedro saliera de la cárcel, Dios escuchó el clamor y la oración de esa persona, de esos creyentes, y las cárceles, las puertas de las cárceles se abrieron, pasando cuatro grupos de guardias, y él pasó y lo llevó a la puerta principal que le llevaba a la calle. Es impresionante cuando el Señor te da respuestas en el instante de que tú oras y el Señor te da respuesta. La respuesta del Señor puede ser inmediata, como también puede ser a mitad o a medio plazo o a largo plazo, pero la respuesta de Dios siempre Dios va a dar respuesta, porque Él no se olvida de ninguna de nuestras oraciones. Dice que en este versículo nos deja claro de cómo Dios responde las oraciones de su pueblo y de cómo podemos orar con fervor, porque hay que orar con fervor. La oración que mueve a Dios es aquella que está dirigida a Él. Usted no puede orarle a las imágenes, usted no puede orarle a las idolatrías que usted tiene, porque ellos nunca le van a dar respuesta, más son bultos, son cosas hechas por las manos del hombre, que tienen ojos, tienen boca, tienen ojos y no te ven, tienen boca y no te hablan, tienen mano y no te palman, tienen pie y no te caminan, tienen oído y no te escuchan. Entonces quiere decir de que Dios escucha, es la voz de nosotros, la oración, pero el enemigo siempre te pone a ti te pone la idolatría para que tú le ores a una estampita, a un bulto, a una cruz, que la cruz no tiene poder allí. Ahí, entonces, para que tu fe se dedique a eso, se desvíe a eso y no se dedique a rebuscar realmente al Dios y a orarle a un solo Dios, al Todopoderoso, al que lo puede todo. Por eso la oración nuestra tiene que ser dirigida a Él. El primer elemento esencial para una oración eficaz es que ésta debe ser dirigida al único Dios verdadero, al real. No solamente los cristianos de esa época, sino los creyentes de la actualidad. Ahí podemos hacer nuestras peticiones ante el Señor, pues nos conoce y conocemos a quién vamos a orar y a quién le vamos a pedir, porque si usted conoce a Dios, usted verá de que la oración como usted la hace, Dios la recibe y Dios le da respuesta, porque todas las oraciones tienen respuesta. ¿A quién oramos? El único Dios verdadero es el Santo. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y Él nos juzgará. Él juzgará a la humanidad. Él es el creador del mundo. Él es el único que lo va a juzgar a usted. Es el único que tiene la potestad y el derecho de juzgarlo a usted. A usted no lo puede juzgar el pastor, a usted no lo puede juzgar el profeta, el apóstol, no lo puede juzgar, porque esos son hombres. El único que puede adorarlo a usted, o sea, puede juzgarlo a usted, es el Señor, el Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Dice Jeremías 33:3, que ahí, esperemos que la que está leyendo hoy nos busque Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando clamamos a Él, esta es una palabra que cuando clamamos a Él nos da respuesta. Clama a mí y yo te responderé. Ahí Jeremías le estaba diciendo al pueblo que clamaran a Dios. ¿Por qué le clamaran a Dios? Por libertad. ¿Por qué tenían que clamar a Dios? Porque tenían que dar dirección, porque no tenían dirección. ¿Por qué tenían que clamar a Dios? Para que el gobernante, el rey, cambiara de actitud, cambiara de pensamiento y el Señor tocara su corazón y Él se evocara a su pueblo, no a la idolatría ni a hacerse rico en sí mismo. Por eso Jeremías, viendo que le venía
una profecía que se le iba a cumplir al pueblo de Israel. Cuando se le iba a cumplir esa profecía al pueblo de Israel, ya él estaba advirtiéndole al pueblo que clamaran, porque Dios respondía, porque el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo a Babilonia. Esa palabra, en este momento que Jeremías dio, no fueron muchos los que lo escucharon, y no fueron muchos los que escucharon no hicieron caso, porque era Jeremías, y supuestamente para ese tiempo él era el profeta que el Señor había levantado. ¿Para qué? Para darle dirección, romper y golpear al pueblo de Israel para que entrara en el carril. Pero en ese momento el pueblo no le obedeció a la palabra que el Señor le estaba dando. Amén. Solo Él tiene el poder para contestar nuestras oraciones y cumplir su promesa, darnos vida eterna, porque después de esta vida hay otra vida, pero depende de nosotros si queremos entrar a la vida eterna, depende de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que ver si entramos o no entramos, si decidimos o no decidimos entregarle nuestro corazón a Dios. Es necesario que le entreguemos nuestros corazones a Dios. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo está pronto. A usted en este momento y a la iglesia en este momento, Cristo va a llegar y lo va a encontrar en discusiones, en problemas, en dificultades, en necesidades, y menos no va a buscar la presencia de Él, porque no tiene su corazón dispuesto para Él. O lo va a encontrar en el libertinaje, bebiendo, casándose, dándose por casamiento, deshonrando, robando, matando. El Señor lo va a encontrar en eso, y usted, lamentablemente, su alma se va a perder y va a dar al infierno. Precisamente, o se queda en este mundo, se queda en donde está. ¿Por qué? Porque es necesario de que sea así. Dios promete y Dios hace las cosas como Él quiere hacerlas. Él está dispuesto a que nosotros le entreguemos su corazón para recibirlo. Por eso es necesario de que nosotros hagamos las cosas correctamente, que nosotros vivamos una vida de que tengamos que seguir adelante sin mirar atrás, sin mirar la necesidad ni los problemas, sin mirar que tenemos compromiso. El compromiso de ustedes con Dios no es con el mundo, no es con el libertinaje. Hay muchos que se esclavizan a hacer indebidamente, a trabajar y a trabajar y a trabajar, y se olvidan de Dios, se apartan de Dios. Y yo creo que estas personas que están ahorita enfatizadas en el trabajo, porque conozco muchas personas que lo primero de ellos, la fe de ellos está puesta en el trabajo, la fe de ellos está puesta en el trabajo, porque si no, la fe tiene que estar puesta en Dios, porque Dios es el que te provee el trabajo, el que te provee en los estudios, el que te provee en el negocio, el que te da dirección a tu familia, el que te salva, el que te libra de todo mal, el que te cuida cuando sales de tu casa, y el que te da vida eterna. ¿Por qué? Porque nos ama, y Él nos da vida eterna. El pecado puede destruir tu vida. El pecado puede destruir tu vida. Todo, no hay pecado grande ni pecado pequeño, es pecado, pero el pecado te puede destruir tu vida. Si usted mata, usted sabe bien de que si usted no se arrepiente, usted va a ser también matado, porque la palabra dice que ojo por ojo, diente por diente, y así como usted hace, así le van a hacer. Con la vara que mida será medido. Puede destruirte tu familia. ¿Por qué? Porque ¿dónde se mete el enemigo? Dentro de tu familia. El enemigo se mete en la familia precisamente para destruirla, para poner la distracción en aquellos que no deben y se apartan de Dios. Y por eso pierden el momento de la oración, el momento de la intimidad. Y tenemos que tener intimidad constante, una comunicación constante con Dios. Entonces, también por eso tenemos que orar, y además a nuestro Dios, Él nos ama incondicionalmente. Él nos ama incondicionalmente. Para Él no hay límite. Él nos ama. A Él no le importa lo que tú hayas hecho. Si tú te arrepientes, Él te ama y te da dirección y te recibe en su presencia. Y desde ese momento que tú le entregas tu corazón y haces que tu familia entre en el redil,
Desde ese momento el Señor entra en tu casa y tú tienes un nuevo administrador. Amén. Pero no tolera el pecado de nuestra vida. Él no quiere incondicionalmente, pero Él no tolera el pecado de nuestra vida. En los tiempos de Noé, estaban casándose, estaban bebiendo, divirtiéndose, estaban matándose, peleando, estaban discutiendo y estaban en su vida de libertinaje. Pero cuando vino el diluvio, el Señor terminó con ese pueblo. El que se estaba levantando era un pueblo perverso, que se mataban uno con otro. El padre vendía a la hija y la hija era asesinada o era esclavizada a esos hombres para que todos abusaran de ella. Eso fue en los tiempos de Noé. Por eso el Señor tuvo que traer el diluvio para eso. En el tiempo de Moisés, el Señor le dio los 10 mandamientos a Moisés para que sacaran las leyes, para que se guiaran por las leyes, pero eran momentos de oraciones. Noé oraba a Dios y hablaba con Dios. Moisés oraba a Dios y hablaba con Dios. David hizo los salmos. ¿En qué? Hizo los salmos en su mismo ser y se lo dedicó a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dio dirección en todo momento. Amén. Por otro lado, un Dios hecho por hombre no tiene ningún poder para responder sus oraciones o ninguna oración, ni tampoco puede ofrecer la seguridad de la salvación. Lucas 22:44. Lucas 22:44. No puede responder las oraciones. Las imágenes hechas por la mano del hombre no puede responder ninguna oración. Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ese fue Jesús. Él estuvo en el monte de Getsemaní y él ahí empezó a orar al Señor porque su momento estaba llegando. El momento de que él tenía que compadecer ante la mirada de los hombres por cual iba a ser juzgado y iba a ser crucificado. Eso yo me imagino la oración de mi Señor. Así tiene que ser nuestra oración. Así, fervientemente. Tenemos que orar, que sudemos, que sintamos, hasta que sintamos la presencia de Dios, hasta que sintamos su olor, su perfume, hasta que sintamos de que Él nos palma porque Él existe, Él es real, es verdadero. El Espíritu Santo es como usted y como yo. Él está en todo lugar. Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Por eso tenemos que orar como oraba Jesús fervientemente. Él oraba y gemía. ¿Por qué? Porque su hora estaba llegando. El momento que Él iba a entregar su vida en una cruz por amor a los muchos. Y hoy por hoy nosotros ni siquiera le agradecemos ese regalo que Él nos dio. Esa cosa que un hombre común, un hombre, así sea el Papa nunca va a dar la vida por usted, el sacerdote nunca va a dar la vida por usted, el pastor mucho menos. Ahorita hay una ley de que no pueden donar sangre porque es malo. Ese lo tienen los testigos de Jehová, que no pueden donar sangre. No, si una sangre puede salvar la vida, la puede salvar humanamente, pero la salvación la da es Dios. Por eso tenemos que orar para que Dios haga su milagro en cada uno de nosotros, bien sea en enfermedad, bien sea en nuestra familia, bien sea para rescatar a nuestros hijos que están perdidos en la calle, bien sea para económicamente, para que la finanza suba. Tenemos que orar así como Jesús oraba fervientemente. La oración ferviente es movida por el amor y debe ser elevada con entusiasmo, emoción y fe. Si usted tiene entusiasmo y tiene emoción y fe, la oración de usted va a llegar, llega porque llega. Eso no lo para nadie. La potestad y los principados no pueden llegar, no llegan donde ellos están, no llegan a la presencia. O sea, cuando las palabras no llegan es porque nosotros mismos estamos haciendo cosas indebidas que no debemos hacer. Y por eso, y no tenemos una oración ferviente, y no tenemos una oración que sea una oración de entusiasmo, con emoción y fe. No solo se trata de mencionar nuestras peticiones de manera repetitiva, sino de entregar con toda seguridad nuestro corazón y expresar aquello que necesitamos. Por ejemplo, cuando Jesús oró en el huerto de Getsemaní, Él
oró. ¿Por qué? Porque él sabía el momento que le llegaba. Y él oró no solamente por él, sino que también oró por sus discípulos, porque ellos iban a quedar esparcidos y ellos iban a quedar a la deriva. Ella empezó a orar por aquellas personas que lo iban a entregar, iba a orar por aquella persona que estaba orando por aquella persona que lo iban a crucificar en la cruz. Él oró para que el Señor tuviera misericordia de esas personas, de esa gente. ¿Por qué? Porque para el Padre era muy fácil exterminarlos a todos, pero la oración de él pudo más. La oración de él al Padre para que lo confortara, le diera fuerza para enfrentar lo que le venía. Dios es un Dios real y verdadero, y Él existe y está entre nosotros, y su venida está pronto. Por eso tenemos que orar fervientemente para no desviarnos y siempre estar en la brecha. Amén. Mateo 7, 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. ¿Ya? Dice Mateo 7, pedid y se os dará. Y también es una oración que se persevera después, tenemos que ser perseverantes en la oración cuando no recibimos lo que estamos buscando. Muchas veces oramos y como el Señor no nos lo da, ay no, yo no voy a orar más porque ya el Señor tiene muchos compromisos. El Señor, Chuchito está muy ocupado para ocuparse de lo mío. No. Si usted es una persona persistente en esa oración, el Señor le va a dar respuesta en el tiempo oportuno, no en el tiempo de usted, sino en el tiempo de Él. Pues no debemos dejar de buscar, ni tampoco dejemos dejar de llamar, ni de tocar, porque las puertas que están cerradas se van a abrir, porque Dios las va a abrir para darle contestación a usted. Es el momento de que usted entregue su corazón y busque al Señor. ¿Para qué? ¿Cómo lo va a buscar? En oración, en madrugada. Las amas de casa pueden buscarlo en cualquier hora, en la mañana, limpiando, lavando, planchando, trabajando, hablando con Dios, porque Él las escucha. Él las escucha. El hombre común y corriente, a pesar de que tengamos muchos pecados, primero apartemos el pecado, porque el Señor perdona el pecado, pero porque ama al pecador, al hombre común. También debe orar en el trabajo, en el transcurso que va hacia el trabajo, caminando, trotando, lo que esté haciendo en ese momento, hable con Dios, porque Dios lo escucha. Es el momento de que tenemos que empezar a vernos, a mirarnos nosotros mismos y en nuestro mismo interior, en nuestro corazón, qué estamos haciendo, para dónde estamos yendo. Porque de eso se trata el próximo mensaje. ¿Qué estoy haciendo y para dónde estoy yendo? Porque es necesario que nosotros nos concentremos en lo que queremos. Y si nosotros queremos una salvación, no nos queremos caer en el infierno para ser atormentado todos los días. Todos los días usted va a ser atormentado en el infierno si usted cae en el infierno. Pero si usted entra por la puerta estrecha, se arrepiente, y es obediente y permanece en la presencia de Dios constantemente, no quiere decir que usted se va a volver fanático, porque muchos que escuchan esta palabra dicen, ay no, esta pastora o esta profeta lo que quiere es que yo me fanatice. No, yo no quiero que usted se fanatice, yo quiero que usted tenga una comunicación real y verdadera con Dios. Así como usted la tiene con su vecino, con sus hijos, con su esposa, con su marido, con su trabajo, con su jefe, con su negocio, con su cliente, así tiene que tener una relación con el Señor, con sus amigos del colegio, con su maestro, con sus profesores. Así mismo usted tiene que tener una relación con Dios, porque es necesario que Dios sepa lo que a usted le está sucediendo y lo que usted quiere, pero la oración es la que usted tiene que permanecer en su corazón y estar ahí pendiente con la oración. Una de las cosas, el Señor me dio varias cualidades para que tengan presente, pero le voy a dar 3 nada más como para reflexión. ¿Cómo está orando usted? ¿Cómo está orando usted? Podemos estar orando y la oración no está llegando. ¿Por qué no está llegando esa oración? Revise su corazón, revise sus acciones y sus actitudes, porque ahí es donde está la respuesta. Revise sus pensamientos. Porque un pensamiento negativo a usted le puede echar todo lo que está planeado
puedes retroceder y no se da. Por eso tenemos que saber cómo estamos orándole a Dios. 2. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró? ¿Cuándo fue la última vez de que usted abrió la Biblia y leyó un versículo? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que usted se levantó temprano y habló con Dios? ¿Cuándo fue la última vez de que usted se arrodilló delante de Él? ¿Cuándo fue la última vez de que usted le oró y le alabó? ¿Cuándo fue la última vez? Escudriñese, véase, examínese para que usted vea todas las fallas que el ser humano y que usted y yo podemos tener. Porque nosotros no podemos fallar en esa conversación, en esa oración con Dios. No podemos fallar. Los pastores, lo que están pendientes es de cómo disciplinar y cómo hacerle la vida imposible a sus congregantes, pero no está pendiente de lo que es realmente, cómo está su corazón. Un pastor, un profeta, un apóstol, para poder ir en contra o juzgar o poner en disciplina a uno de sus congregantes, primero tiene que examinarse a su corazón. Examínese su corazón, porque ustedes o nosotros los pastores, los profetas, los apóstoles, no somos perfectos. Somos personas pecadoras porque estamos en la carne. Y así como nosotros pecamos, está diciendo el ministro de Dios, ¿cómo será como aquellas personas que solamente buscan de Dios en un momento y cómo pecan? Tenemos que orar por esas personas. Tenemos que orar por los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos están falta de oración. Están falta de que tengan un buen pastor que los guíe. Jesús dijo en su palabra que Él era el buen pastor. Y la oveja, que cuando oía su voz, lo busca y lo sigue. Y cuando le falta una, va y la busca, la agarra, la suaviza, le da toquecito para sacarle que los gases. ¿Qué tienes, mi amor? ¿Qué te está doliendo? ¿Por qué te perdiste? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no me buscaste? Porque vamos a orar por tus problemas, vamos a orar por tu vida, vamos a orar por tu familia, vamos a orar. Es inmediatamente, es en caliente, porque Dios es un Dios de fuego, Dios es un Dios de respuestas así, pero es necesario de que nosotros mismos nos hagamos una reflexión y pensemos de cuándo fue la última vez que abrió su Biblia y que le oró a Dios cuando fue a la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que usted complació a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted honró a Dios? Honrar a Dios, no solamente honrarlo con finanzas, con dinero, sino honrar a Dios, honrándolo, doblando rodillas, ayunándole, dándole un desayuno al Señor con Él. Señor, vamos a ayunar, vamos a complacerte. Quiero hablar contigo en este desayuno. Eso tenemos que hacerlo. Y si usted no lo ha hecho, póngalo a prueba. En ayunar, usted puede hacer un ayuno de 3, 4, 5, hasta todo un día de ayuno, porque Dios se manifiesta en los ayunos y da respuesta. Amén. Tercero, y para concluir, ¿pueden ustedes afirmar que sus peticiones más recientes están de acuerdo a la voluntad de Dios? Yo sí sé, yo sí lo creo y lo tengo vivo, de que las peticiones que yo le hago a Él me las da. Tengo la certeza y la seguridad de que cuando yo le oro y le pido, Él me lo da. Puede ser que en el momento yo no lo vea, pero yo sé que Él está en el asunto y yo sé que yo voy a tener respuesta tarde o temprano. Así como el pueblo de Israel tuvo respuesta esperando al Mesías, tardó muchos años esperando al Mesías, pero el Mesías llegó, el Mesías prometido llegó y llegó para salvar al mundo. Por eso tenemos que estar de acuerdo con Él. Tenemos que estar conscientes de nuestras oraciones, cómo estamos orando y qué es lo que estamos haciendo, y cómo estamos pidiendo, y de cómo está nuestro corazón delante de la presencia de Dios. ¿Cómo está tu corazón delante de la presencia de Dios? Porque es muy fácil pedir, es muy fácil orar. Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, mira, yo necesito esto, hasta ahí. No, ¿dónde está la alabanza? ¿Dónde está la adoración? ¿Dónde está la súplica? ¿Dónde está el gemir? ¿Dónde está su doblegación hacia Él? En eso usted tiene que pasar. ¿Dónde está de que usted no le ha dado, que el Señor no le ha dado su petición, no le ha contestado? Espere, sea paciente y espere, porque de que llega, llega. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Si alguien quiere recibir a Jesús en su corazón en este momento, Señor,
Te entrego mi corazón, lávalo con tu sangre preciosa. Te acepto como mi Dios y mi único Salvador. Ahora mismo, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida para que mi nombre no sea perdido, Señor. Quiero estar en tu presencia y de ahora en adelante buscaré más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga. Hasta el próximo domingo.